Deuteronomio 18. La semana pasada examinamos los principios de juicio justo, especialmente el juicio civil, que ciertamente hay aplicaciones en nuestras vidas cotidianas. Esta semana continuamos nuestra mirada a la autoridad, pero nuestro foco estará más en la autoridad espiritual. La gente hoy en día busca autoridad espiritual en muchos lugares. Estaba mirando algunos de los libros más vendidos de hoy para ver algunos ejemplos. El autor mexicano Miguel Ruiz, quien aprendió de su madre, que le enseñó el chamanismo tolteca, su libro Los Cuatro Acuerdos nos da una visión del mundo muy anticristiano. Muy popular es Eckhart Tolle, el autor alemán de libros como El Poder de la Hora y Un Nuevo Planeta. Él experimentó una conversión no cristiana y ahora crea su propia filosofía de muchas religiones diferentes. El autor canadiense Robin Sharma escribió El monje que vendió su Ferrari, una historia de ficción que promete mostrarte el camino a la paz interior, ¿no? Pero es un camino falso. Todos estos libros son comprados por personas que buscan claridad y paz a través de la sabiduría antigua o espiritualidad vanguardia. Y hay, por supuesto, cursos en video y seminarios y esa persona, 2 calles por allá, y todo tipo de enseñanza que puedes encontrar si buscas. Ahora, como cristianos, escuchamos a nuestro pastor Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, y las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es la verdadera vida y paz, ¿no? Desde que Dios habló por primera vez en el huerto de Edén, Dios ha querido que conociéramos su palabra. En los días de Moisés le dio a Israel un centro de adoración, el tabernáculo, y les dio personas que ayudarían a guiarlos hacia la verdad, los sacerdotes y los levitas. Deuteronomio 18, 1 y 2. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Ellos comerán de las ofrendas encendidas a Yahvé y de su porción. No tendrán heredad entre sus hermanos. Yahvé es su heredad, como les ha prometido. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Jacob, también llamado ¿qué? Israel, tenía hijos de los cuales habían de venir las tribus de Israel. Uno de sus hijos era Leví, y de Leví vino la tribu de Leví, los levitas. Los padres de Moisés eran levitas, así que Moisés y su hermano Aarón y su hermana Miriam, también llamada María, eran levitas. En el momento del Éxodo, Dios dijo a Moisés que apartara a todos los primogénitos de Israel como suyos, de Dios, ¿no? Pero más tarde tomó a los levitas como ministros especiales en lugar del primogénito de Israel. Estamos hablando de los varones de la tribu, ¿no? Ellos toman el lugar del primogénito de todas las otras tribus en el servicio de Dios. Es interesante que en Sinaí, cuando la gente adoraba a un becerro de fundición, Aarón estaba involucrado en hacer el ídolo, ¿no? Pero cuando Moisés confrontó al pueblo, fue la tribu de Leví la que de inmediatamente apoyó a Moisés y se acercó a él. Y así en el desierto los levitas encamparon alrededor del tabernáculo y sirvieron a Dios allí.
los descendientes de Aarón se convirtieron en los sacerdotes que podían servir en el tabernáculo mismo. Así que los levitas son el grupo grande, ¿verdad? Y los sacerdotes son parte de la tribu de Leví. Cuando entraron en la tierra prometida, la tribu de Leví no tenía una región especial como las otras tribus, ¿no? Estaban esparcidos, algunos sirviendo en el tabernáculo y otros sirviendo por todo el país. El mismo Yahvé dijo que él sería su herencia. Los levitas deberían haber sido expertos en la ley, que trabajarían en todo el país para señalar a las personas al verdadero Dios. Y la ley les proveyó de maneras especiales. Pueden tener algunas posesiones o propiedades, pero no la herencia tribal, ¿no? Que las otras tribus tenían. Entonces, ahora Moisés les da un recordatorio de cómo estas personas obtienen su alimento y ropa que necesitan, ¿no? Primero habla de los sacerdotes en el versículo 3. Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey y oveja. Darán para el sacerdote el espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas, porque Yahvé tu Dios lo ha escogido, a él y a sus hijos de entre todas tus tribus, para que esté allí y sirva en el nombre de Yahvé para siempre. Así que Dios provee por sus siervos los sacerdotes, ¿verdad? Y ahora los levitas. 6. Y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que Yahvé escoja, él ministrará en el nombre de Yahvé su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante de Yahvé. Comerán porciones iguales, excepto lo que reciben de la venta de sus patrimonios. Entiendo por el versículo 8 que los levitas que vinieron a servir en el tabernáculo obtendrían una porción igual, incluso si tenían propiedades de su familia, ¿no? Así que no habría ninguna discusión. Mira, Sani es más rico que Dani, así que no le daremos lo mismo. No. Todos reciben una porción igual por su servicio en el tabernáculo. Así que provees para personas que tendrán autoridad especial para servir al Señor y enseñar acerca del Señor. Dios provee maneras prácticas para que su palabra sea conocida. Ya hay muchos más detalles sobre este tema en otros textos bíblicos, pero aquí tenemos un recordatorio rápido. Ahora, verás cómo todo eso se conecta, pero pasamos a lo que parece un tema muy diferente, pero todavía nos encontramos en el tema de autoridad espiritual. El versículo 9. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahvé. Y por causa de estas abominaciones, Yahvé tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante de Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te lo ha permitido. Ok. ¿Qué son todas estas cosas? Notarás que algunas de las palabras son diferentes en diferentes versiones, traducciones de la Biblia. Y parte del problema es que a veces no estamos 100% seguros de lo que significa la palabra para los israelitas en hebreo, ¿no? En este tiempo.
pero tenemos una idea general. Así que repasemos la lista. Y recuerden, estamos tratando de entender lo que significa la palabra en hebreo, no necesariamente en español, ¿no? El primero, en el versículo 10, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto es probablemente una forma suave de decir que alguien está ofreciendo su hijo o su hija como holocausto, ¿no? Quemándolos como ofrenda. Esta podría haber sido una forma de buscar conocimiento o poder mágico o para apaciguar a un Dios. Sabemos que era común, pero no conocemos exactamente su propósito. Esta práctica estaba a menudo relacionada con el dios falso Moloch. Por eso a veces se oye hablar del aborto como un sacrificio a Moloch. Sacrificar a tu hijo o a tu hija creyendo que mejorará tu vida. ¿Sí? Salmo 106 considera el sacrificio de los niños un sacrificio a los demonios. Adivinación, eso es usar signos o presagios para predecir el futuro. Los horóscopos son tal vez un ejemplo de eso. El profeta Samuel comparó esto a la rebelión contra Dios en general, porque rechaza la palabra de Dios. El siguiente depende de tu versión. Hechicería o agorería. Este puede ser alguien que manifiesta apariciones para recibir conocimiento o tal vez simplemente buscar conocimiento oculto. Es demoníaco, como la esclava que tenía un espíritu maligno en Hechos 16, si recuerdan esa historia. Y agorero o sortílego en la Reina Valera. Se trata de alguien que utiliza varios medios para interpretar los augurios. El diccionario de la lengua española da ejemplos de agorería como la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves, fenómenos meteorológicos, etc. Otro ejemplo serán las cartas de tarot, ¿no? Así que estos tres, y posiblemente el primero también, todos tienen que ver con recibir conocimiento espiritual o conocimiento del futuro, no de Dios, ¿verdad? Sino de otras fuentes. A veces estas prácticas son simplemente estafas, ¿no? Pero a veces son verdaderamente de origen demoníaco. Incluso me he sentido incómodo con los cristianos que afirman tener ministerios especiales de liberación de demonios, ¿no? Que parecen obtener mucha información sobre los demonios de los demonios, ¿no? Los demonios mienten, hermanos. Nunca debemos buscar el conocimiento usando los métodos paganos o de la boca de un demonio, ¿no? Bueno, continuamos. Hechicero. La última palabra en el versículo 10. Hechicero. Esto es manipular a los dioses o espíritus o poderes de la naturaleza. Aprovechar el poder espiritual, mostrando señales milagrosas como los hechiceros de Faraón en Éxodo 7, ¿no? El versículo 11, encantador, así es como suena, más o menos buscar protección o maldecir usando hechizos. Así que estos dos son todos acerca de buscar poder del mundo espiritual, poder que puedes controlar o manipular en lugar de confiar en el verdadero Dios. Es decir, ellos piensan que pueden controlar las fuerzas espirituales que en realidad son los
demonios controlándote. Pero ni controlas a Dios a través de oraciones especiales o algo que haces. Confías en Dios, ¿no? Así que esto es muy retorcido. 3 más. Adivino. En realidad probablemente sea alguien que comunica con los muertos o que llama a los muertos. Podemos decir un medio, ¿no? La mujer de Endor que el rey Saúl visitó era un medio o adivina. Parte de la razón por la que Saúl murió fue un juicio de Dios contra él, porque consultó a una adivina en lugar de Yahvé. Una tabla Ouija sería un otro ejemplo de una práctica de un adivino. Espiritista, o en la Reina Valera, mago, espiritista. Esto es similar al anterior, de hecho estos dos son a menudo mencionados juntos en la Biblia. Alguien que recibe conocimiento de un espíritu. Dios dice en Isaías 19 que juzgará a Egipto de esta manera. Confundirá sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los adivinos y a los espiritistas. Estarán tan confundidos, ¿no?, que pensarán que pueden obtener información de ídolos y espíritus. Bueno, los ídolos no pueden hablar y los espíritus, los demonios, mienten, ¿verdad? Entonces es una fuente de información poco fiable. El último podría resumir las 2 categorías anteriores: quien consulte a los muertos, es decir, hablar con los muertos. Así que las 3 últimas tienen que ver específicamente con hablar con los muertos o intentar hacerlo. De nuevo, esto puede ser una estafa en sí mismo o comunicación con demonios. De cualquier manera, es un pecado grave. De hecho, el versículo 12 es la primera vez en la Biblia cuando la palabra abominación se aplica directamente a las personas, no solo a las prácticas, ¿no? Cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahvé. Y esta es una de las razones por las que Dios destruyó a las naciones de Canaán. Por lo tanto, los israelitas no deben buscar conocimiento o poder del mundo espiritual a partir de Dios y no deben comunicarse con los muertos. ¿Por qué? Porque Dios sería su única fuente de conocimiento y poder espiritual. Él es su autoridad. Estas son prácticas muy perversas y muy peligrosas. Como sabemos, es muy común que la gente hable con sus parientes muertos, ¿no?, especialmente alrededor del Día de Muertos. De hecho, les dará una pequeña guía bíblica con preguntas y respuestas alrededor para el Día de Muertos. Les dejaré en la mesa de atrás. Pero en breve, los muertos no están en un viaje y no nos visitamos. Jesús explica que algún día ellos serán resucitados a la vida. Juan 5, 28 a 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahora hay una separación entre los muertos y los vivos. Los muertos esperan la resurrección. El rey David entendió esto cuando dijo acerca de su hijo muerto: yo iré a él, pero él no volverá a mí.
segundo de Samuel 12:23. Y Job dijo, como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol, el lugar de los muertos, la tumba, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Y sabemos de Deuteronomio 18 que nunca debemos intentar comunicarnos con los muertos. Isaías dijo lo mismo en Isaías 8:19. Y cuando les digan, consulten a los adivinos o a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué es la respuesta? No. Escuchen, entiendo que muchas personas piensan que encuentran consuelo al hablar con un pariente muerto, creyendo que puede huir. La Biblia no solo nos dice que no hagamos eso, también nos dice que nuestro consuelo debe venir de Dios, de su Espíritu, ¿no? Cuando estás solo o cuando no sabes qué hacer, habla con el Señor. Nuestra consolación está en nuestro Dios y su Espíritu. Nuestro conocimiento y poder vienen de Él. En sus notas tengo nuestra fuente de conocimiento, poder y consuelo espiritual es el Señor. Nuestra fuente de conocimiento, poder y consuelo espiritual es el Señor. Espiritual, ¿verdad? Por supuesto, aquí tenemos otras fuentes físicas de poder o conocimiento que son dadas por Dios, que las usemos, ¿no? Pero estamos hablando del mundo espiritual. Ahora, sabemos que un pueblo debe consultar a su Dios, pero Dios tiene algo más específico que decirnos mientras continuamos nuestro capítulo. En el versículo 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahvé mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y Yahvé me dijo, ¿quién han hablado en lo que han dicho? Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, es decir, de entre la nación de Israel, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar a mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Hemos hablado mucho de este texto. ¿Te acuerdas de la historia, no? El pueblo oyó a Dios hablar desde el monte Sinaí o Horeb y se aterrorizaron. Así que pidieron un intercesor, ¿no? Alguien que les diera las palabras de Dios. Moisés era esa persona. Pero ahora Dios les dice que Él levantará otro profeta como Moisés. Ahora, si vas y lees la mayoría de los comentarios sobre este pasaje, dirán que esto se refiere a los otros profetas que vendrían después de Moisés. Y hubo profetas antes y después de Moisés, claro. De hecho, en un momento leeremos cómo Dios le dijo al pueblo que evitara a los falsos profetas, ¿no? Pero hay un problema al aplicar esto a los profetas futuros en general. Primero, justo aquí en el texto, ¿qué dice? Un profeta de en medio de ti te levantará Yahvé tu Dios, a él oirán, ¿no? Y hay más. Pasa al final del libro por un momento, Deuteronomio 34. Un spoiler. Deuteronomio 34, el versículo 9.
Moisés ha muerto, y esto es lo que dice de Josué, Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le escucharon y hicieron tal como Yahvé había mandado a Moisés. Creo que podríamos llamar a Josué un profeta. Añadió a la palabra de Dios, como dice Josué 24:26. Habló con Dios directamente. Entonces es Josué el profeta de Deuteronomio 18. Sigamos leyendo el versículo 10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que Yahvé le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. ¿Es Josué el profeta? No. El autor sabía de Josué. Josué era grande, pero no como Moisés. Dios conocía a Moisés cara a cara. Moisés hizo señales públicas y maravillas asombrosos. Es difícil encontrar a alguien como Moisés en todo el Antiguo Testamento. Solo hay una persona que califica. Alguien que podría calmar una tormenta, ¿no? Alguien que podría curar la lepra. Alguien que pueda proveer pan para comer en el desierto como maná. Tal vez incluso panes y peces, ¿no? De hecho, esta persona se identificó a sí mismo como el pan de Dios. Alguien que podría resucitar a los muertos. Alguien que pudiera volver a la vida. Ni siquiera Moisés hizo eso. Habría otros profetas, pero solo uno como Moisés. Un verdadero intercesor, mediador, libertador. Solo Jesús. ¿No? Jesús conoció al Padre cara a cara en la eternidad. Y Jesús dio fielmente el mensaje de Dios a Israel con señales y maravillas como testimonio. Jesús oró al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Eso es de Juan 17. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Juan 5:46, Jesús dijo: si creyeron a Moisés, me creerían en mí, porque de mí escribió él. Pedro predicó sobre esto en Hechos capítulo 3. El Señor envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días, los días de Jesús. Todos apuntaron al profeta Jesús. ¿Sí?
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y casi 15 siglos después, el profeta llegó. Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. ¿Habría otros profetas? Sí, pero no como Moisés. Todos apuntaron a Jesús. Moisés vio claramente a Cristo aquí en Deuteronomio 18 y habló de él. Pero sí, habría otros profetas. Algunos de ellos no serían verdaderos profetas. Veamos la siguiente sección. El versículo 20 de Deuteronomio 18. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Okay. Dos pruebas. Primero, si el profeta dice algo que Dios no le ordenó que dijera, es un falso profeta. Segundo, si el profeta habla en nombre de otros dioses, es un falso profeta. Ese segundo es un poco más fácil, ¿no? Y si un profeta dice hablar por Dios, pero es una mentira, ¿cómo lo sabrás? Continuamos. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Me alegra que preguntaras, ¿no? Cuando un profeta hable en el nombre de Yahvé, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que Yahvé no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. De hecho, en Israel sería condenado a la muerte, ¿no? Como dice el versículo 20. Hagamos una pequeña lista usando este y otros textos para que las cosas sean un poco más claras. Número uno en sus hojas, la prueba del verdadero Dios. La prueba del verdadero Dios. La prueba del verdadero Dios. El profeta debe hablar en nombre de Yahvé, no en nombre de dioses falsos. En el Nuevo Testamento, este incluye la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? En 1 de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Ahora, esa parte, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, son dos cosas. Probablemente sean básicamente lo mismo. Podría ser que esté diciendo, si el profeta no dice la verdad, o si no se cumple. En otras palabras, si el profeta dice algo que no está de acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios, simplemente no es verdad, o si es una profecía que no se cumple. Bueno, sabemos que la primera cosa es verdad, ¿no? Dios no se contradice a sí mismo. Dios no es hombre para que mienta, Números 23:19. Así que si un profeta dice algo que no concuerda con la Biblia, él o ella es un falso profeta. Tengo esto con el número 2 en sus notas. La prueba bíblica frente mundana. La prueba bíblica frente mundana. ¿Hablan la palabra de Dios o hablan del mundo? Errores, mentiras, estos son comunes en el mundo. Y Satanás y sus demonios son maestros mentirosos. 1 de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Bíblica frente mundana. Aún más claro, sin embargo, en este texto es el número 3. La prueba de predicción cumplida. La
prueba de predicción cumplida. El foco aquí parece estar más en una revelación de algo oculto o una predicción del futuro. Si alguien da una profecía y no se cumple, ¿es un verdadero profeta? No. ¿Deberías tener miedo de él? No. ¿Deberías escucharlo? No. Algunas personas hoy intentan decir que los profetas cristianos de hoy no son tan buenos. Cometen errores, ¿no? Y no deberíamos llamarlos falsos profetas solo porque se equivocaron una vez. En nuestros días, Dios no puede hablar con claridad. Al menos no tan claramente como Él habló antes de que el Espíritu Santo viniera. Hermanos, no hay evidencia de que los profetas del Nuevo Testamento sean a veces correctos. Cuando los profetas del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas, estaban en lo correcto 100% del tiempo, ¿no? Si alguien tiene una revelación de Dios, pero puede estar equivocado, ¿de qué sirve esto? No. Voy a escuchar la palabra de Dios y cambiar mi vida por eso, y tal vez no es la palabra de Dios. Dios me dijo que deberías ir a África como misionero. Por supuesto, puedo estar equivocado. Muchos de los llamados profetas cristianos hoy admiten que a menudo se no pueden hablar con claridad, ¿no? Equivocan, ¿no? Inútiles, falsos profetas. Había un personaje en un programa antiguo que era meteorólogo y nunca estaba seguro de nada. Cada vez que se iba decía, buen día, probablemente. No hay la palabra de Dios, probablemente. ¿Sí? Y por supuesto, muchas de las profecías y predicciones que escuchamos hoy en día son tan vagas que es imposible saber si se cumplirán o no, ¿verdad? Deuteronomio constantemente advierte a la gente que obedezca toda la palabra de Dios. Acabamos de leer en el capítulo 17 que el rey debe obedecer cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Debo obedecer cada palabra de Dios. Pero realmente no puedo estar seguro si lo que alguien dice es la palabra de Dios o no. Y note esto del texto. La gente no tenía que esperar a ver qué porcentaje de las veces esta persona estaba en lo cierto, ¿no? Incluso un impostor puede tener razón de vez en cuando. Como dicen, hasta un reloj parado da la hora exacta 2 veces por día. Pero una vez que la profecía no se cumplió, una vez, eso es todo. Evita a esa persona. ¿Sí? Todos los verdaderos profetas señalaban a Jesucristo. Ahora, óiganlo a Él. Hoy tenemos la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios está en la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, 66 libros. Finalmente, la enseñanza de los apóstoles sobre la venida de Cristo, el Hijo. Ahí es donde está la palabra de Dios, en la Biblia, y nunca falla. Pero en el momento en que la Biblia todavía estaba siendo escrito, había profetas. Y Dios dio a su pueblo reglas para saber a quién seguir. El profeta habla por el verdadero Dios. Y cuando el profeta habla en nombre del verdadero Dios, siempre dice la verdad, y todo lo que dice sucederá, sucede. Si esto alguna vez falla, bueno, les cuentan las visiones y su propia fantasía, no de la boca de Yahvé. Jeremías 23, 16.
pero ninguna de las palabras de Dios fallará. He mencionado esto antes, pero este no es un predicador que comete un error. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? El predicador, el pastor, está explicando la profecía, no está dando una nueva revelación. El predicador tiene una tremenda responsabilidad de enseñar la verdad, sí. Y si está enseñando constantemente algo que la palabra de Dios no dice, sí, eso es serio. Pero no es un falso profeta, sino es siempre perfecto en su interpretación. Pero cuando alguien dice, Dios me dijo, o tengo una palabra del Señor para ti, nunca debe cometer un error. Y por supuesto, si alguien dice eso hoy, me sentiría tentado de decir, ok, por favor, dame el capítulo y el versículo para que pueda buscarlo yo mismo. Bueno, vamos a añadir una prueba más que Jesús nos dio. La semana pasada hablamos de buscar el fruto del Espíritu en los demás, ¿no? Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Al principio parecen ovejas, ¿no? Son fieles y obedientes al Señor, no solo en palabras, pero en acciones. Si no, ten cuidado. Número 4, la prueba del fruto. La prueba del fruto. Número 4. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta a los falsos profetas? Jesús nos acaba de dar uno, cuídense, ¿no? Eso es A, cuídense o estén alerta, cuídense. Y B, no tengan temor. No tengan temor. Cuídense y B, no tengan temor. No tengas miedo de ellos. Dios los juzgará y protegerá a su pueblo. Segunda de Pedro 2, 9 a 10. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Pueden ser populares, pero no están hablando por Dios. C, pónganlos a prueba, ya hemos hablado de eso. Pónganlos a prueba. Pero ¿qué hacemos positivamente? Escuchamos la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, que por cierto también se basaron en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El apóstol Juan continúa diciendo esto. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Escuchamos a los que fueron testigos oculares de Jesucristo y que fueron designados para enseñarnos acerca de Él. Juan explica al comienzo de su epístola, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado en nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes. Los apóstoles, ¿no? Testigos oculares, nos proclaman la verdad. Miramos a Dios y a su palabra y rechazamos las otras fuentes. Entonces el D, siguen la Biblia. D, siguen la Biblia.
Jesús y los apóstoles nos señalan a la Escritura. Jesús consideró que era verdad en el detalle más pequeño. Él creía que las personas en el Antiguo Testamento eran personas históricos, reales. Él creía que Moisés dio la ley, él creía que Moisés y los profetas todos apuntaban a sí mismo. Lucas 24, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes, los apóstoles, son testigos de estas cosas. En otras palabras, los envió a ustedes, los apóstoles, a enseñar acerca de mí. Y así actuamos nosotros como la iglesia primitiva, ¿no? En Hechos 2:42, donde dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los, ¿qué? Apóstoles. Los apóstoles. No sé de ustedes, hermanos, pero si un hombre puede predecir su propia muerte y resurrección, lo tomaré como una autoridad, ¿no? Lo que él dice sobre la Biblia, yo debería creer. Lo que él dice sobre Dios, la muerte y la eternidad, yo debería creer. Por eso digo que siguen la Biblia, ¿no? Alguien podría decir, yo solo me concentro en lo que dijo Jesús. Genial, Jesús nos señala toda la Biblia. ¿Sí? Pero la gente siempre quiere algo nuevo. Es como alguien con una fortuna en el banco que pasa todo su tiempo buscando centavos en la calle. Hay una vieja historia sobre una viuda pobre que apenas tenía dinero para comprar comida, pero su hijo se fue a otro país para trabajar y ella esperaba que él le enviara dinero para vivir. Él le envió cartas, sí, pero ella no podía leer. Guardaba cuidadosamente las cartas en su vieja Biblia, pero nunca le enviaba dinero. Y finalmente ella falleció. Cuando encontraron su vieja Biblia, estaba llena de cartas y cheques. Tenía más que suficiente dinero, pero no sabía lo que tenía. Necesitamos mirar el vasto tesoro que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Y hagamos eso mientras cerramos. Veamos un tesoro que tenemos en Jesucristo, el profeta como Moisés. Aquí hay dos cosas más que la Biblia dice acerca de Moisés. Números 12:3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Filipenses 2:8. Una vez más, Cristo se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es tu rey. Jesús dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y Moisés fue fiel en la obra que Dios le dio. Números 12:7, las palabras de Yahvé, en toda mi casa Él es fiel. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 3 de Jesús? Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Un rey humilde y fiel. Hebreos 10:23.
Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Segunda de Tesalonicenses 3:3, el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Ánimo, hermanos. ¿No? Seguimos al verdadero rey, el que Moisés escribió hace casi 3 milenios y medio. Óiganlo a él. Primera de Tesalonicenses 5, 23 a 24. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. ¿Crees que Jesús puede manejar lo que estás pasando hoy, esta semana, este año? Por supuesto que puede. Fiel es aquel que los llama. Oremos. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Consuela y anima nuestros corazones con tu preciosa palabra hoy. Amén. Amén.